Ahora, al momento de tener en cuenta los procesos del metabolismo, es importante acordarnos de las dos caras de la misma moneda, siendo la primera de estas, o bueno, al menos la que yo considero que es más divertida de hablar, pues la de la respiración solar. Esta de aquí es la que va a generar energía a partir de alimento, vaya. Entonces, para ello, primero, lo que se hace es que la glucosa que está en el citosol, pues va a ser descompuesta a través de una serie de procesos hasta llegar a dos moléculas de piruvato. Durante este proceso, pues lo que se hace es primero invertir dos ATPs para luego recuperar otros dos ATPs. O sea, bueno, se recuperan cuatro y entonces quedan dos de una forma neta como ganancia para la célula. Además de esto, pues también se quedan como ganancia otros dos nadaches y pues los dos piruvatos que están aquí. Luego, estos dos piruvatos lo que hacen es entrar a la matriz mitocondrial, pero no puede entrar en forma de piruvato, así que lo que decide hacer es cambiarse de outfit y de nombre también. Entonces, como ahora ya lleva otra pinta un poco más diferente, la coenzima A se empieza a fijar en él. Entonces, bueno, pues se termina uniendo, y así los dos juntitos entran en la matriz mitocondrial. Una vez en la matriz mitocondrial, lo que se procura es que toda la energía que haya quedado como parte de la glucosa original en los piruvatos, pues pueda ser extraída y a la final, pues se queda almacenada en estos dos elementos de aquí, el NADH y el FADH2. Pues como son dos moléculas de piruvatos, entonces se tiene que hacer el proceso dos veces. Y ahí sí, al final se producen dos ATPs, 6 NADHs y dos FADH2. Finalmente, estos dos FADHs y los NADHs, pues llegan justo al límite, a la frontera de la membrana interna de la mitocondria, y es aquí en donde dejan los paquetes de electrones que terminan por pasar por una cadena de electrones. Se terminan transportando por ahí, y mientras van pasando empiezan a compartir su energía. Y como tienen tanta energía, empiezan a activar esos procesos también. Entonces, de esta manera, los hidrógenos que estaban adentro de la matriz empiezan a ser expulsados hacia afuera, entonces, mientras van saliendo, se va cambiando la concentración de electrones que había, pues, en general, perdón, de electrones, no, de protones. Y entonces, como ahora hay más protones aquí afuera de la membrana antes que adentro, entonces para volver a entrar tienen que pasar por la ATP sintasa. Y bueno, pues pasando por la ATP sintasa la hacen girar. Y como la hacen girar, empiezan a generar energía. Y de esta manera, aquí es en donde se genera la mayor cantidad del ATP, entre 32 a 34 en este proceso. Y bueno, pues de esta manera se acaba con entre 34 y 38 ATPs más o menos. Y bueno, pues como dije, todo esto va a hacer que la respiración empiece a liberar agua y CO2. Estos dos elementos son los que son la materia prima para realizar la fotosíntesis. Esta se da a cabo en dos procesos. El primero es el que depende de la luz, la parte foto de la fotosíntesis, vaya. Aquí, pues bueno, la luz llega hacia el primer fotosistema, y aquí lo que pasa es que se divide el agua en dos partes. En el hidrógeno, el oxígeno y los electrones se quedan aquí. Entonces empiezan a pasar por una primera cadena de electrones y mientras lo hacen van jalando electrones en cambio hacia adentro de la membrana tilacoidal. Y luego aquí en el fotosistema 1 vuelven a recargarse de energía de la luz y ahora pues bueno pasan por una segunda cadena de electrones. Aquí es en donde termina por hacer que los NADP+ se reduzcan y se formen NADPHs, que al final pues tienen la energía que se ocupa para pues luego generar la parte sintética de la fotosíntesis. Ahora bien, como todos los hidrógenos fueron pasando desde afuera de la membrana tilacoidal hacia adentro, igual la concentración de protones ahora es diferente. Entonces, para que se igualen, igual vuelve a pasar por la ATP sintasa y es en donde se genera el ATP. Estos dos elementos son necesarios para que ahora afuera de los tilacoides, en el estroma, que vendría siendo como el citosol, pero del cloroplasto, se dé el ciclo de Calvin. Y aquí es en donde se empieza a generar G3P. Y el G3P es el azúcar que le permite a la célula vegetal pues generar y guardar su energía, formando almidón y las demás estructuras macromoleculares que son importantes tanto para ella como para nosotros que terminamos por comer esas estructuras. Y bueno, pues eso sería todo. Principalmente estos dos procesos pues son bastante similares entre sí, solamente que el uno termina por complementar al otro, mientras que el uno termina por hacer elementos afuera de la célula, el otro los hace adentro y viceversa.